Me gustaría que me acompañaran al libro de Génesis, capítulo 14, para dar comienzo a este mensaje. Tenemos mucha información interesante que compartir, así que estemos atentos, estemos con nuestros apuntes y la mente concentrada. Génesis 14, versículo 13 al 16. Vamos a leer aquí uno de los versículos. Vamos a enfocarnos en estos versículos para introducir el tema. Dice versículo 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abram el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. Oyó Abram que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó. Y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Separados Abraham y Lot, leemos sobre esta gran guerra que se llevó a cabo en el valle de Sidim, o valle de la Sal, ubicado al suroeste del Mar Muerto, donde se involucraron 5 reyes. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Cae el rey Kedorlaomer y también caen los reyes de Sodoma y Gomorra, y por consecuencia caen prisioneros Lot y su gente, quien había estado en esta zona cuando se dividió, cuando se separaron con su tío Abraham un capítulo antes. Su tío entonces fue al rescate. Y aquí la escritura le hace mención a Abram como, si se fijan en el versículo 13, Abram el hebreo. Abram sin H, no había sido todavía modificado su nombre por Dios, sino que es Abram el hebreo. Y esta es la primera mención que registra la Biblia sobre este gentilicio hebreo. Es decir, que lo relaciona a una persona con un lugar geográfico, lo que es un gentilicio, como mexicanos, como chilenos, como guatemaltecos. Fue también utilizado de manera, esto de hebreo. Más adelante podemos ver ejemplos de cómo la Biblia lo registra en el caso de la esposa de Potifar con José. Esto es ya en Egipto, cuando dice de José la misma Potifar, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Esto es en Génesis 39:14, la escena, el escándalo de Potifar, bastante mentiroso toda la situación. Y ella de manera despectiva le habla a José como el hebreo, este esclavo que vino a hacer burla de ellos. El mismo José menciona esta frase o este gentilicio de hebreo cuando interpretaba el sueño al jefe de los coperos en la cárcel. Le dice al jefe de los coperos que estaba en la cárcel: oye, cuando estés libre, acuérdate de mí, hazme ese favor, cuéntale al faraón sobre mí para que así yo pueda salir de esta prisión. A mí me sacaron a la fuerza de la tierra de los hebreos y no hice nada para merecer estar en este hueco, en la cárcel donde estaban. Esto es en Génesis 40, versículos 14 al 15. Leí una versión, Palabra de Dios para Todos, que es un poquito más explicativa de la situación en la cual se encontraba José. Este mismo José, de origen hebreo, y con la ayuda de Dios, conocemos la historia, se posiciona en la cúspide de Egipto. Y en este contexto, sabemos que José fue vendido por sus hermanos, y luego entonces se encuentra en este otro contraste, donde en Egipto, y aquí es donde él invita a sus hermanos a comer. Y noten lo que la Escritura menciona sobre los hebreos y sobre los egipcios. Dice, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Esto está en Génesis 43:32. Es interesante, me llamó la atención esto, porque en Hechos capítulo 10
leemos esta situación de Pedro mata y come, del lienzo y todo esto, vemos que era cosa abominable para los judíos comer con los gentiles. Es decir, como que se repite la misma situación y ahora sería lo opuesto. En el libro del Éxodo, esos son algunos ejemplos del libro de Génesis que utilizan esto del hebreo, del gentilicio hebreo. En el libro del Éxodo también hay uso de esta palabra, este gentilicio, en varias ocasiones. Y en algunas es una frase compuesta, una frase que se repite al menos unas 6 veces. Veamos una de ellas en Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5 y versículos 1 al 3. Aquí está Moisés y Aarón. El comienzo de la gestión para solicitar el permiso a Faraón para salir. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, el Eterno, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es el Eterno para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahí vemos la relación entre Dios o los dos elementos, Dios y el pueblo, Israel y el Dios, o Jehová o Yahvé, como sería el tetragramatón en el Antiguo Testamento. Versículo 3, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios al Eterno nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Un tiempo atrás, no hace mucho, estuve conversando con uno de ustedes sobre la trayectoria que tuvo esta persona antes de llegar a la iglesia, y esa trayectoria me mencionó y me dijo, yo estaba buscando una iglesia donde estuviera o se estuviera dando a conocer el Dios de los hebreos. Porque no todas las iglesias buscan al Dios de los hebreos. Y esta frase fue la que se me quedó en la mente. Entonces, ¿quiénes son los hebreos? ¿Y quién es el Dios de este pueblo? El día de hoy vamos a dar un vistazo al contexto histórico en el cual se inicia este pueblo, rodeado de naciones idólatras, y vamos a extraer lecciones interesantes para todos. El título del mensaje de hoy es El Dios de los Hebreos. El Dios de los Hebreos. El calificativo étnico hebreo está posiblemente relacionado a nivel etimológico con Eber, que es uno de los descendientes de Sem. Eso lo podemos ver en Génesis 11:10 y versículo 16. Y etimológicamente significa que proviene del otro lado. Esto de uno de los descendientes de Sem, Eber, que probablemente viene de ahí. Es una de las conexiones que hay con este gentilicio. Acompáñenme a Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24 y versículos 2 al 3. Josué, capítulo 24 y versículos 2 al 3. Dice así, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Eterno, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Está hablándoles a esta generación que Josué había traído a la tierra prometida y le está hablando sobre sus padres o sobre sus orígenes. Dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Versículo 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado
del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Entonces aquí vemos cómo le llama Josué a esta gente del otro lado, que puede tener esa conexión etimológica con Eber, que es bastante razonable. Y además, esto de los hebreos está relacionado, en cierta manera, con un lugar que se llama Hebrón, que antes se llamaba Kiriat Arba. Génesis 23:2 habla de Hebrón y habla de Kiriat Arba y hace la relación de este nombre, que se llamaba Kiriat Arba, y se llamaba Kiriat Arba seguramente debido a un antepasado que se llamaba Arba, que habitó la zona. Arba fue el padre de Anac. Eso está en Josué 15:13. Josué 15:13. Y este había sido un hombre grande entre los anaseos. Eso está en Josué 14:15. ¿Y quién eran los anaseos? Aquellos de cuello largo, los gigantes que estaban en Hebrón. Esa zona, entonces, es importante dentro de los inicios de los hebreos. Vamos a Génesis capítulo 12. Retrocedamos un poquitito a Génesis capítulo 12 y vamos a leer versículos del 6 al 9. ¿Dónde llegó Abraham cuando salió de Mesopotamia? Estos son los orígenes. Estamos estudiando los orígenes de los hebreos y la conexión que tiene con la parte geográfica, con la parte etimológica de los nombres o de los ascendientes. Génesis capítulo 12, versículos 6 al 9 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. De hecho, Josué, lo que acabamos de leer de Josué, lo dijo aquí, en Siquem. Hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Eterno a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Eterno, quien le había aparecido. Esa parte es importante, aquí en Siquem. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar al Eterno, e invocó el nombre del Eterno. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev, es decir, hacia el sur, hacia el desierto, hacia Egipto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dos altares que Abraham erige, levanta, a nombre de Dios, para adorar a Dios, en dos lugares, en Siquem y en Betel. Siquem significa hombro, como apoyo, y fue comprada esta zona por Abraham. Dice que Jacob la compró, pero sin embargo en Hechos 7:14 habla de Abraham. Más específicamente, Abraham compró esta tierra y fueron aquí enterrados los huesos del patriarca José. Los huesos que venían trayendo de Egipto fueron enterrados finalmente en Siquem. Esto está en Josué 24:32. Eso sucede en Siquem. Estamos estableciendo las banderillas de Canaán cuando Abraham llega a la tierra de Canaán. El otro altar en Betel es también un lugar muy importante para los hebreos, puesto que aquí fue donde Jacob tuvo el sueño aquel de la escalera al cielo. Se quedó dormido y soñó esto de que los ángeles subían y bajaban, y había una conexión impresionante de la parte angelical con la parte terrenal, con una escalera. También en este lugar, en Betel, vemos que Dios, más adelante, hablando también de Jacob, le cambia formalmente el nombre de Jacob a Israel. Esto fue en Siquem. Aquí Jacob hace una libación de aceite, hay todo un pacto donde él ya formalmente se comenzó a llamar Israel. Confirma el pacto sobre la descendencia de Abraham, su abuelo, ahora en Jacob, aquí en Siquem. Entonces son lugares importantes. Sucedieron cosas importantes y otras cosas más también en la historia de Israel. Después de estos dos altares pasamos primero a Siquem
bajamos un poco más al sur a Betel, y luego, como dice la Escritura, Abraham desciende finalmente a Egipto y se enriquece bastante. Ahí vemos que va con Sara, medio miente con su media hermana, hay un problema en Egipto, caen plagas, y luego él se enriquece bastante. Hubo una hambre, una hambruna en la tierra, por eso fue a Egipto. Y luego regresan de Egipto, vuelven a subir hacia la tierra de Canaán y acampan en Hebrón. Vamos a Génesis 13. Génesis 13, 18. Ahí tenemos 2 altares y luego en el regreso de Egipto hacia el norte, después del Negev, poco más arriba llegan a Hebrón. Génesis 13, 18. Dice: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, es decir, un bosque de encinas, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Eterno. Otro altar en Hebrón. Aquí en el bosque de encinas de Mamre, Abraham lo que hizo fue comprar una heredad. También, como lo veíamos en Siquem, que parece que está relacionado a estas 2 compras en el momento en que lo hizo. Abraham aquí compró la heredad de Macpelá, o Machpelá. ¿Para qué? Para enterrar a su amada Sara en esa cueva. Una cueva que se convirtió eventualmente en un sitio de entierro familiar. La Escritura dice que aquí fueron enterrados nada más y nada menos que Sara, Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob, Lea, tal vez Ismael, quizás otros que no fueron nombrados. En la actualidad este lugar se puede ver, está reconocible. De hecho, hay una mezquita musulmana que está construida ahí y se comparte por un lado por los musulmanes, que tienen ahí su entierro de Ismael, y por otro lado tienen a los judíos y cristianos con los 3 matrimonios que acabamos de nombrar. Es muy interesante que eso todavía se puede visitar y está reconocido como parece ser el lugar, que esta cueva de Macpelá. Vamos a Génesis 23, hablando esto de lo que sucedió en Hebrón. Aquí está la muerte y sepultura de Sara. En Génesis 23, versículos 17 al 20. Dice: y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpelá, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham. Cuando uno quiere ir a un lugar, se cambia de país o viaja, qué sé yo, cuando uno ya empieza a sentar o echar raíces, pasan estas cosas. Aquí vemos la cueva, vemos todos estos árboles, todo el terreno. Aquí en México se dice que empiezan a afincar, empiezan a construir, porque Abraham andaba en tiendas. Pero aquí empieza él ahora a echar estas raíces. Dice: como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpelá, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Ellos vieron a Abraham y dijeron: tú eres un príncipe de Dios, no te vamos a cobrar nada. Abraham dijo: no, cóbrame. Y entonces hay toda una negociación bastante justa. Pesan los, creo, 400 siclos. Y entonces compra Abraham este lugar junto con la cueva. Entonces, si recapitulamos hasta aquí, Abraham levantó 3 altares. Primero en Siquem, un poco más al sur en Betel, y luego bajaron a Egipto, luego volvieron, y otro en Hebrón. Los 3 lugares son muy importantes para la historia de los hebreos. Incluso en Hebrón, otra cosa que sucedió en Hebrón, podemos decir que fue a la sombra de los encinos de Mamre, en Hebrón, donde Abraham recibió la promesa de Dios de que Sara tendría un hijo. Fue en este lugar donde Abraham recibió a estos 3 varones y le dijeron: Sara va a tener
un hijo en su tiempo. Esto está en Génesis 18. El versículo 1 lo menciona que estaba al calor del día ahí Abraham y vio y divisó a estos 3 varones que venían. Y estaba ahí en este lugar, en el encinar de Mamré. Hay muchos otros eventos que sucedieron en estos lugares. Podemos ver después Israel, David, los hijos de David, varias cosas en adelante. Sin embargo, lo que acabamos de mencionar hasta este punto ayudan a comprender la importancia de estos lugares, o el lugar geográfico y su nombre, para lo que es el inicio del pueblo hebreo, ya sea por su etimología, como vimos con su ascendencia hacia Sem, o incluso por el nombre del lugar geográfico llamado Hebrón, que también puede tener una relación. Hasta aquí, hasta esta primera parte, podemos decir lo siguiente. ¿Se acuerda que nosotros comenzamos en Génesis 13 y cómo se le llamaba a Abraham? El hebreo. Perdón, Génesis 14:13. Abraham el hebreo. Así lo reconocían. Entonces, hasta aquí podemos decir, Abraham fue el primer hebreo. Podríamos mencionar y decir. Y también podríamos decir que Abraham inició el culto a su Dios en esta zona de Canaán, con estos 3 altares, Siquem, Betel y Hebrón, como lo acabamos de ver. Esos son los inicios de este gentilicio, de este pueblo, de esta familia, que sería más adelante una nación, un pueblo mucho más grande. Veamos ahora algo sobre el Dios de este pueblo o la parte religiosa que había en estos lugares o alrededor, que es también bastante interesante. Entonces, ¿de dónde salió Abraham antes de llegar a morar en Canaán? ¿De dónde salió Abraham? Conocemos la escritura, pero leamos Nehemías. Leamos Nehemías, que nos dice algo que nosotros ya sabemos. Nehemías capítulo 9 y versículo 7 al 8. Nehemías capítulo 9 y versículos 7 al 8. Dice: Tú eres, oh Eterno, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. El origen o el lugar de donde nació Abraham es, sin lugar a duda, esta Ur de los Caldeos, una antigua ciudad al sureste de Mesopotamia, donde convergen 2 ríos, un poco antes de desembocar en el Golfo Pérsico. Para fines didácticos, le podemos llamar a estos 2 ríos como el Rápido y el Furioso, como esta película. Rápido y Furioso, para referirnos al río Tigris, o como en Génesis 2:14 hace alusión y le llama como Hidekel, el nombre más hebreo, porque significa rápido. Ahí tenemos uno de los ríos, Tigris o Hidekel, rápido. Y el otro río, que es el Éufrates, que significa caudaloso, o podríamos decir furioso también. Entonces ahí tenemos rápido y furioso, Tigris y Éufrates. Mesopotamia, este lugar que está entre 2 ríos, que es lo que significa Mesopotamia. Y esta zona de Ur de los Caldeos es la Mesopotamia baja, la zona más pantanosa cuando ya se va hacia el Golfo Pérsico. Sobre Ur de los Caldeos hay bastante información que se ha descubierto a partir del siglo XIX debido a los descubrimientos arqueológicos. Sabemos que sus casas eran de 2 pisos, eran construidas sobre ladrillos y adobes, y algunas de ellas tenían incluso hasta llegar a tener hasta 14 habitaciones en su interior, y al centro había un patio que comunicaba a todas las habitaciones.
El Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, página 1183 de la editorial CLIE, dice de la Ur de los Caldeos. 2 puntos, esto es un fragmento. Las excavaciones han documentado el elevado grado de cultura de aquella civilización en la época de Abraham. Estamos hablando del año 2000 a.C., 1500-2000 a.C., que es esta zona. Con una estructura socio-religiosa muy compleja, una escritura desarrollada y una matemática avanzada. Se hallaron además de tablas de multiplicar y dividir, ejercicios de raíces cuadradas y cúbicas y de geometría práctica. Esa es esta Ur de los Caldeos. Ahora bien, habíamos leído algo en Josué 24:2, cuando dice que los padres eran del otro lado, haciendo alusión a los hebreos, quienes fueron Nacor y Taré, el padre y el abuelo, la ascendencia de Abraham, quienes servían a dioses extraños. La Escritura menciona que este lugar, aquí, o la familia de Abraham en este lugar, servían a dioses extraños. La familia de Abraham era pagana, idólatra, y venían de aquí, de la ciudad de Ur de los Caldeos. Entonces, ¿cómo era la religión de este lugar desde donde salió Abraham? Pues bien, si vamos a hablar de religión en esta zona, no podemos dejar de mencionar a los famosos e impactantes sigurats. ¿Ha escuchado usted hablar sobre los sigurats? En esta zona de Mesopotamia habían 2 edificios principales. Primero era el palacio del rey y el otro era el sigurat. ¿Qué eran estos sigurats? Eran principalmente pirámides. Tienen forma de una torre escalonada, maciza y recubierta con capas de gruesos ladrillos de hasta unos 23 metros de alto. Sigurat en acadio significa estar alto, o también, como se puede traducir, montaña de Dios, por la altura. Curiosamente, son muy similares a las que conocemos aquí en Teotihuacán. Los que han tenido la oportunidad de ir, estas pirámides del Sol y de la Luna, son muy similares, también como la de Cholula o las de Yucatán. Yo no he visto todavía las de Yucatán, me quedan un poco más lejos. Y también son parecidas estas edificaciones a las que están en Guatemala, en Perú, en Bolivia, también hay en Japón, en China, en Francia, en España. Y tal vez, solo tal vez, muy similar habrá sido aquella torre de Génesis 11, la torre de Babel, estos sigurats, que querían construirse muy alto. Bueno, la religión, aquí en este era un templo, básicamente, estos sigurats, donde hacían todos sus oficios religiosos. Estaba el sacerdote, hacían sacrificios también. Obviamente tiene una distinción religiosa. La religión en Mesopotamia era netamente politeísta, es decir, varios dioses. Aquí, por ejemplo, algunos de sus dioses. Enlil, dios de las tormentas. Ea, dios del agua. Inanna, diosa de la fertilidad, amor y guerra. Inanna es una de las que podíamos reconocer bastante en la historia y que vuelve a resurgir con otros nombres como la diosa Ishtar o Afrodita o Astarte, o incluso la reina del cielo que nos habla Jeremías, y también la Diana de los Efesios que leemos en Hechos capítulo 19. Y otra de las deidades que era importante era Shamash, que era el dios principal del cielo y del sol, que también es conocido más adelante como Merodach y también como Marduk. Vamos a Hebreos capítulo 11. Vamos a Hebreos capítulo 11. Lo que acabamos de ver es desde dónde salió Abraham, un lugar bastante avanzado, con mucho conocimiento, bastante culto. Estaba su escritura, estaba la matemática, estaba la ciencia, y también era bastante pagano y bastante idólatra. Y ahí estaban algunos de sus dioses. Hebreos 11,
Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 9, hablando de Abraham y la fe de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Lo que vimos rápidamente sobre Mesopotamia o sobre la Ur de los Caldeos, la parte más hacia el Golfo, nos damos cuenta que Abraham no era pobre. Él no salió con lo opuesto de este lugar. Abraham no era pobre en la Ur de los Caldeos. Probablemente gozaba de las seguridades y medios materiales de una civilización lujosa y sofisticada. De aquí fue llamado por Dios para habitar en tiendas en la tierra de Canaán. Uno tiene que entender que ellos vivían bastante bien. Y aquí Hebreos nos dice que fue llamado por Dios para habitar en tiendas como extranjero. En otras palabras, podríamos decir, se salió de su zona de confort radicalmente. Y también Abraham fue llamado a salir de esta cultura idólatra. Quizás había muchas comodidades, pero fue llamado a salir de esta cultura idólatra. Probablemente Abraham conocía muy bien el sigurat de la tercera dinastía del rey de Ur-Nammu, que es un sigurat que hoy día se puede visitar en la actualidad y queda al sureste de Irak. Ahí hay un sigurat bastante grande y se puede visitar. Probablemente este sigurat de la tercera dinastía de este lugar lo vio Abraham, lo conoció Abraham. Abraham fue llamado para salir y comenzar un culto único y diferente a todo lo que había en los alrededores del mundo antiguo. Recordemos los 3 altares que Abraham levantó en Canaán: Siquem, Betel, Egipto, regresa, Hebrón. Muy bien, salimos de Canaán. Vamos a hacer un pequeño recuento, o vamos haciendo esta trayectoria de Abraham, que salió de Ur de los Caldeos. Y entonces, ¿a dónde llegó Abraham? ¿A qué tierra llegó? A Canaán, o la tierra prometida. Entonces, si a partir de este punto tomamos el contexto religioso de Ur de los Caldeos y lo comparamos con Canaán, en la parte religiosa, tenemos algo bastante similar que había en este lugar donde Abraham llegó. Porque los cananeos que estaban en esta zona, como hemos leído, eran igual que todos los semitas, las antiguas civilizaciones en esta zona. Es decir, politeístas que personificaban las fuerzas naturales con un sinnúmero de demonios incluso. Y lo curioso aquí que me llamó la atención es que ellos, como eran los semitas y los cananeos, sentían rechazo por pronunciar los verdaderos nombres de sus dioses. Tienen repulsión, no podían nombrar los verdaderos nombres de sus dioses. Entonces le llamaban El o Baal, que significa Señor. Baal de un lugar. La tierra de Canaán no pudo evitar tampoco la influencia egipcia y mesopotámica. Y esto se puede demostrar en su culto al dios Shemé. Habíamos hablado de Shamash, de Mesopotamia, el dios Sol, y aquí también tenemos uno parecido. Y también vemos a Astart y Anat, que eran ambas representantes de la Gran Madre o fecundidad, homólogas de la Inanna, que habíamos también visto con todos sus derivados anteriormente en esta zona de Mesopotamia. Nuevamente, si tomamos a Ur de los Caldeos, desde donde salió Abraham hasta Canaán, donde se asentó y empezó a levantar estos altares, vemos 2 contextos religiosos similares: naciones idólatras y politeístas. Idólatras, tenían muchas imágenes, adoraban todo tipo de dioses y muchos dioses, por eso es politeísta, no eran monoteístas de un solo Dios. En su peregrinaje como extranjero sobre Canaán, después del altar
en Siquem y Betel, antes de bajar a Egipto, de Hebrón, y llegar a Hebrón, Abraham hace un viaje al sur por el hambre que hubo en la tierra, como lo habíamos mencionado, antes de levantar el altar en Hebrón. Aquí comienza una relación con un país vecino que estaba en el lado occidental. Estamos hablando de Egipto. Entonces vimos a Ur de los Caldeos con Mesopotamia, vimos a Canaán, y ahora vemos cómo Abraham, el hebreo, empieza a tener relación con Egipto. Vamos a Génesis 12. Génesis capítulo 12 y versículo 10, hablando de esta situación. Génesis capítulo 12 y versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Entonces Egipto es también, junto con Mesopotamia, uno de los primeros asentamientos humanos fluviales de la zona oriente, del oriente. Y es conocido también por sus grandes construcciones. Las pirámides de Egipto, por ejemplo. Y también los egipcios son reconocidos por su gran religiosidad. Estamos hablando ahora del aspecto religioso de Egipto, con quien los hebreos tendrían muchísima relación, como ya hemos sabido. Algunos dioses de Egipto: el dios Ra, dios del sol; Horus, dios del cielo; Isis, diosa de la fertilidad; Osiris, dios de la fertilidad y la muerte. Estas son algunas de las grandes imágenes o divinidades que incluso podríamos hasta reconocer, porque son muy gráficos y hay mucho de eso que ha influido todavía hasta el mundo de hoy, mundo actual. Ahora, aquí viene un vuelco bien interesante, porque estuvimos hablando de las naciones politeístas de Mesopotamia, de Canaán, ahora de Egipto, porque aquí viene un insert. Sin embargo, Egipto es considerado por algunos eruditos de la historia como una cultura inicialmente monoteísta. Monoteísta. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos hablar de un Egipto monoteísta? Bueno, la pregunta aquí es: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? En el sentido de ¿qué fue el hombre primeramente? ¿Fue un hombre politeísta o fue monoteísta? ¿Tuvo muchos dioses y así comenzó su religión, o su creencia, su culto, o tuvo un solo Dios? Aquí viene la pregunta de los eruditos. Entonces, dejemos esa pregunta y recapitulemos. Porque hasta aquí hemos estado viendo los inicios del pueblo hebreo y algunos hitos importantes con Abraham en la tierra de Canaán. Y ahora el contacto con Egipto, sobre todo en el tema religioso. Ur de los Caldeos o Mesopotamia es considerada la cuna de todas las civilizaciones, desde donde salió Abraham. Ciertos estudiosos plantean que la religión o el culto se inició como una respuesta natural frente a las incógnitas que rodeaban al hombre. Y en conjunto con la conciencia de sí mismo, se manifestó entonces como un animismo, es decir, que habían figuras antropomórficas como hombres, o incluso zoomórficas como animales, en el caso de Egipto también se ve eso, que representaban las fuerzas de la naturaleza y que interactuaban con el hombre. Entonces su tótem, su animismo, inventaban estas figuras y eran sus dioses. Vale decir, la idolatría y el politeísmo que hemos visto en Mesopotamia, en Canaán y también en Egipto. Esta es una versión de los estudiosos, que así comenzó la religión o el culto o la adoración a los dioses, que eran varios. No obstante, y aquí viene el cambio, no obstante, estas ideas quedaron atrás cuando se demostró que las tribus más antiguas en realidad tenían la idea de un ser supremo. Las civilizaciones más antiguas, en sus inicios, tenían la idea de un ser
supremo. Por eso cuando postulamos esto de que Egipto probablemente al inicio había sido monoteísta. Esto es un estudio muy interesante, pero tenemos que limitarnos al tiempo y al objetivo del mensaje. Y lo que podemos decir es que esto es comprobable con los registros de los relatos babilónicos y asirios sobre cosas como la creación, que son muy similares al Génesis, y también el diluvio. Todas estas civilizaciones tienen su idea del diluvio, pero son bastante trastocados y exagerados, a diferencia de la Biblia. Todas estas civilizaciones, más bien, lo que sucedió fue que heredaron oralmente el relato verdadero y original de un solo Dios, pero tergiversaron los testimonios con sus egocentrismos e idolatría, poniendo de su propia cosecha, una cosecha bastante humana, dando así origen a las religiones de las naciones politeístas, como algunas de las que vimos hoy. De nuevo, este punto es muy interesante, lo podemos tocar más adelante, pero el origen de todas las cosas es que hubo una fuente original. Es como la verdad. Cuando uno llega a la verdad y uno empieza a modificarla, al final se transforma en algo muy diferente a lo que originalmente era. La verdad es que había una fuente, había un solo Dios, un ser supremo. El Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, de José, es muy diferente al Dios o a los dioses de Ur de los Caldeos, de Canaán, de Egipto o de las otras civilizaciones fluviales entre los ríos, que son consideradas también como las más antiguas y que no, por tiempo no alcanzamos a ver. Está China entre los ríos amarillo y azul, y está India con el río Indo, que son las cuatro primeros asentamientos humanos fluviales más antiguos que la historia nos relata y que la arqueología lo confirma. Hubo una fuente original, y esa fuente fue Dios, como el único Dios. ¿Quién es el Dios de los hebreos? ¿Quién es esta fuente? Aquí hay una escritura muy, muy intensa y muy potente de lo que Dios es. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 4, hablando aquí sobre la generación del desierto de estos 40 años que llegaban a la tierra prometida y que había que repetirles las cosas para que no olvidaran de dónde venían, qué pueblo eran y quién era su Dios. Deuteronomio capítulo 4, y vamos a leer versículos 32 al 35. Podemos leer el capítulo completo, es realmente una maravilla, pero me gustaría que viéramos el versículo 32 al 35. Dice: porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Fíjense cómo podemos comparar aquí en los inicios de las civilizaciones, y Dios mismo está diciendo: a ver, búscate algo mejor que yo, a ver si lo logras saber. Entonces es una manifestación bastante potente. Versículo 33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? Hablando de los padres de esta generación, que estaban escuchando aquí y que iban a entrar a la tierra prometida. Versículo 34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros el Eterno vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos? Empieza a hacer una recapitulación de quiénes eran ellos y de quién es su Dios. 35. A ti te fue mostrado, para que supieses que el Eterno es Dios y no hay otro fuera de él.
Aquí está el ajuste de las tuercas que estaban medias sueltas. ¿Qué pasaba con la generación que salió de Egipto? Estaba lleno de imágenes, estaban llenos de otro tipo de idolatría, estaban rodeados de eso. Dios tuvo que sacarlos de ahí. E incluso el primer error que tienen es construir este becerro de oro que salió solo, dice Aarón, ¿no? Echamos el oro y salió un becerro. Ellos tenían la tendencia fuerte hacia la idolatría, hacia el paganismo. Entonces aquí Dios, en este capítulo 4, en varias partes les dice, yo soy el único Dios. Leamos aquí el versículo 15, incluso dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que el Eterno habló con vosotros de en medio del fuego. Versículo 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Versículo 17, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Y ahí empieza a hablar, no te hagas imágenes, no seas idólatra, no seas pagano. Yo soy el único Dios y no me vas a comparar con algo que vayas a construir con tus manos. Es realmente sorprendente cómo Dios vuelve aquí al origen. Los hebreos, y que más tarde se llamarían israelitas, vivían en Egipto, como dijimos, colmado de imágenes. Pero estas imágenes no comían, no miraban, no hablaban, no escuchaban. Y los egipcios le llamaban dioses. Ahí están las estatuas, intactas algunas, pero mudas. Como dice el versículo 28, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Esos son los dioses paganos de Canaán, de Mesopotamia, de Egipto y todas las otras grandes ramas de la religión en los orígenes, posteriores al origen mismo de la verdad de un solo Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa y brazo extendido, dejó en manifiesto su maravilloso y terrible poder como el único Dios, el Dios de los hebreos. Todo lo que Él hizo para sacar a Israel de Egipto fue la manifestación de su poder, no fue una figura replicable, fue el poder de su fuerza, fueron las plagas, fueron las muertes, fue el granizo, fue la oscuridad, fue la rana, fue la sangre, fueron los insectos. Siguiendo la lectura en Deuteronomio 4, leamos del 36 al 40. Del 36 al 40. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, como esos gigantes de Hebrón, bastante poderosos, pero Dios los sacó. Y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y versículo 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Eterno, tu Dios, te da para siempre. ¿Cómo comienza el capítulo 5 de Deuteronomio? Vienen los 10 mandamientos. Y ahí viene el refuerzo también de estos mandamientos que venimos leyendo. Que nos cuidemos de guardar sus mandamientos. El día de hoy, ya como conclusión, hemos visto bastante contenido, hemos visto bastante historia de los hebreos y también de algunas civilizaciones en sus orígenes. Espero que nos quedemos con la parte más esencial de este mensaje, la cual es que no hay otro Dios como nuestro Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, de Israel, de José, de Ruth, de Débora, de Sansón.
Lo que hicimos hoy fue comparar algunas creencias religiosas que habían en Ur de los Caldeos, desde donde salió Abraham, también la religión que había en Canaán, desde donde llegó Abraham, y también la religión de Egipto, un vecino ligado íntimamente con la nación hebrea israelita. 4 siglos, hablando de esta relación, 4 siglos estuvieron esclavos los hebreos en Egipto. Y esto fue también una profecía que Dios se la dijo al mismo Abraham antes de que todo esto ocurriera. Eso lo podemos leer en Génesis 15:13. Ahí está la profecía de estos 4 siglos que Israel estaría entonces esclavo en esta tierra, o bajo el dominio de Egipto. Ahora bien, si recordamos el inicio de este mensaje, cuando leímos el comienzo y leímos la pregunta que Faraón le hace a Moisés y a Aarón en Egipto. ¿Quién es el Eterno para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Mi deseo es que el mensaje de hoy nos haya dado un poquitito más de una mirada sobre el Dios que ha respondido nuestras oraciones, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que sigue vivo, que es un Dios que está presente, y también hayamos visto un poco más de los orígenes de la nación de Israel, cuando se llamaban de los hebreos, para poder comprender que Dios tiene un plan perfecto que comenzó con su pueblo físico y ahora está con su pueblo espiritual, los israelitas espirituales, y podríamos decir también en parte los hebreos espirituales. Sepamos pues quién es nuestro Dios el día de hoy, que es el Dios de los hebreos. Buenas tardes a todos.